Muy buenas tardes, comenzamos una nueva semana aquí en la UNAM Responde desde Ciudad Universitaria, recordando que nuestra universidad nos invita constantemente a ser agentes de cambio para poder construir sociedades más justas, más equitativas y por supuesto también más sanas. Es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad esta pandemia para aprender a vivir mejor. Y bueno, como todos los días, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias de los temas que les interesa abordar para que los tengamos aquí en este programa de la UNAM Responde. Y bueno, comenzamos este lunes precisamente hablando de los temas a los que nos ha enfrentado esta pandemia, y es que vaya que los retos van acentuándose con esta crisis de salud. De acuerdo al especialista en economía David Gordon de la Universidad de Bristol en Reino Unido, quien ofreció una conferencia en la UNAM, se refirió a los países más afectados económicamente por la pandemia. Se trata de 64 naciones y bueno, durante los próximos años se estima así, serán varias las afectaciones en términos financieros. Se espera que estas se sigan viviendo durante los próximos 5 años. Sabemos que los retos son muchos y debemos enfrentarlos de la mejor manera. Y como cada lunes, vamos enseguida con la voz del doctor Carlos Rosales, quien nos habla esta tarde de un nuevo medicamento que se está aprobando para que sea efectivo contra la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias. Nuestro público pregunta, ¿es verdad que ya existe un nuevo medicamento contra la COVID-19? Bueno, la semana pasada la compañía Merck Sharp & Dohme anunció los resultados de medio camino de un estudio clínico con un nuevo fármaco que se llama Molnupiravir. Este compuesto se probó en pacientes que estaban confirmados infectados por el virus y que desarrollaron síntomas moderados hacia graves de la COVID-19. Ninguno de ellos estaba vacunado. El grupo de pacientes se dividió en dos y a la mitad de ellos se les administró un placebo. 53 individuos en este grupo desarrollaron enfermedad grave y tuvieron que ir al hospital, y para el día 29, 8 de ellos habían fallecido. En el grupo, en la otra mitad, que recibió el medicamento, solo 28 llegaron al hospital, esto es el 7%, y para el día 29 ninguno había fallecido. Esto significa que el fármaco redujo el riesgo de llegar al hospital a la mitad. El molnupiravir es un compuesto análogo a los ribonucleósidos, que son las moléculas que forman las moléculas de RNA. Cuando esta molécula se inserta en el nuevo virus que se está replicando, genera un virus defectuoso que ya no puede continuar, y de esa manera se detiene la infección. Basado en estos resultados, la compañía Merck ha buscado la aprobación para el uso de emergencia de este fármaco, y de lograrlo, el fármaco estará disponible hacia finales de año. Mientras tanto, la mejor forma de continuar deteniendo la pandemia es seguir las recomendaciones de usar la mascarilla, mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones. Cuídense mucho. Gracias. Para la Organización de las Naciones Unidas es fundamental la participación de los jóvenes. Cuenta con un programa de delegados juveniles en donde hay representantes de nuestro país y uno de ellos es universitario. Hoy vamos a platicar con José Joaquín Eguía Vélez, quien es estudiante de la Facultad de Economía de nuestra universidad y, como les decía, participa como delegado juvenil ante la Asamblea General de la ONU. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Un gusto, Rosa, muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Pues hoy vamos a comenzar con una presentación. Platícanos de ti y cómo llegas a estar vinculado en estas asambleas de la ONU. Okay. Yo actualmente soy estudiante de la licenciatura en Economía y la licenciatura en Matemáticas. Desde los semestres intermedios yo empecé a interesarme por los temas un tanto más humanos de mi carrera de Economía, desigualdades, desarrollo sostenible, y justamente también por mi involucramiento en mi comunidad y el labor de voluntariado, otras experiencias que he tenido la oportunidad de tener, fue que me comencé a interesar más sobre organismos internacionales, al darme cuenta que justamente la cooperación es fundamental para llegar a las sociedades justas, resilientes y equitativas que todos queremos.
Y en este sentido, bueno, el labor de la UNAM es indudable, es grandísimo. Yo me entero por la convocatoria a través de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Mexicano de la Juventud, y fue cuando me animo a participar en esta gran experiencia que el gobierno de México nos da a los jóvenes. Tú eres un delegado juvenil. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Cuál es tu participación, tu trabajo y tu vínculo? ¿Cuánto dura? Platícanos esta experiencia. Un delegado, en general, es aquella persona que representa a su nación en el sistema de Naciones Unidas. A veces son presidentes, otras veces son ministros de alto nivel, y en esta ocasión la sección delegados juveniles es lo mismo que un delegado, simplemente que es una persona joven encargada de llevar a cabo resoluciones, negociaciones con los Estados miembros y reuniones de alto nivel. Se dan discursos también a nivel nacional con las problemáticas que aquejan al mundo en general, pero también en particular a las naciones. En este sentido, a través de este foro, que es la Asamblea General, que es el foro político más importante a nivel mundial, los países tratan de converger hacia políticas, diseñan políticas para resolver las distintas problemáticas en el ámbito económico, político y social. Entonces, los delegados justamente hacen estas resoluciones y plantean las políticas que va a seguir el mundo para justamente lograr avanzar como sociedad. Tocas un tema que es muy importante y es el de la edad. ¿Sabes cuál es el rango de edad de las personas que pueden participar como delegados juveniles? ¿Cuál es este rango también de participación? Porque generalmente pues asociamos la ONU con líderes, con jefes de Estado, con gobernantes, y en este caso, como lo ha hecho durante muchísimo tiempo, por supuesto la voz de los jóvenes se hace escuchar. Claro, para la ONU, específicamente para esta convocatoria, los jóvenes tienen que tener aproximadamente de 18 a 24 años de edad. Okay. Tienen que estar estudiando una carrera y la convocatoria es a nivel nacional. En cualquier área de estudio, simplemente tienen que estar interesados en los temas, tienen que estar comprometidos con su nación, con un cambio y con su comunidad. Y algo que mencionas que es muy importante es justamente estos espacios. La ONU se ha dado cuenta que nosotros los jóvenes somos agentes de cambio y somos los que llevamos esa antorcha para las nuevas generaciones asegurarles un mundo mejor. Entonces es fundamental los jóvenes y su voz en este tipo de espacios. Por eso la ONU los abre y este es más o menos el rango de edad. Hay otros programas donde hay un tanto más de rango, pero específicamente solamente es hasta 24 años de edad. Muy bien, pues una población muy joven. Tú no tienes una, sino 2 licenciaturas y las estás estudiando ambas en la UNAM. Sí. Platícanos cómo se da este vínculo de la universidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y tu participación en la ONU con respecto al tema que estás presentando o a los temas que te interesan para que se escuchen en este micrófono de la Asamblea General. A través de mi formación, de mis profesores aquí en la Facultad de Economía, he tenido la oportunidad de tener conocimiento, pero también ese conocimiento llevarlo a la praxis en el ámbito humano y social. Y en este sentido, mis líneas de investigación se basan más en macroeconomía, en desigualdades, en política pública y en organismos internacionales. A partir de esto, de la mano de mi experiencia con voluntariados y la parte social, con mi comunidad, logro vincularme con el INJUVE. Ya he participado con el INJUVE en sesiones anteriores, en publicaciones, en convocatorias anteriores. Y justamente el INJUVE con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones muy, muy relevantes acá en México, como es el INPI, por ejemplo, de pueblos indígenas, nos dan una capacitación a los jóvenes donde observan tu perfil, los intereses que tienes en cuanto a tu labor social, en cuanto a inclusión, en cuanto a equidad, en cuanto a población vulnerable, y a partir de eso ellos te vinculan con unas comisiones, se llaman comisiones, donde las comisiones justamente trabajan estos temas en específico. Por ejemplo, existen 6 comisiones en Naciones Unidas. México, su labor se centra en la segunda y tercera comisión en mayor medida, que son asuntos económicos, financieros,
y desarrollo sostenible, y la tercera que es asuntos humanitarios, sociales y culturales. Entonces, así es como estas instituciones te ligan para poder aprovechar tu conocimiento y tu experiencia en estos foros. Y con esto lo ligo, de acuerdo a las categorías de delegados juveniles, están pensando en temas juveniles, por supuesto, desde una visión indígena, desde afroamericanos, desde los residentes de Estados Unidos. Y tú, Joaquín, te refieres a tu comunidad. Platícanos de ella y cuáles son estas problemáticas con las que estás relacionándote y con las que se convierten en tu herramienta de trabajo de investigación. Un punto muy importante, y antes de abordar la pregunta, es justamente esto, que las instituciones despliegan mecanismos que compensan la falta de igualdad de oportunidades. Estas instituciones, esta convocatoria justamente, tiene una sección para personas y jóvenes migrantes y otra para pueblos indígenas, y dentro de mi rol como delegado también hay preferencia para equidad de género y comunidad LGBT. En cuanto a mi comunidad, la verdad es que yo me he centrado en temas de inclusión. Considero la inclusión social como un pilar fundamental para cerrar brechas en distintos ámbitos. En educación, que justamente la educación nos asegura a largo plazo poder generar capital humano de gran valor, y en otras esferas. Por ejemplo, me he enfocado en educación financiera, trabajando con Banco de México y con la Bolsa Institucional de Valores, desplegando programas sociales en estos grupos vulnerables, con atención a mujeres, con atención a grupos indígenas, con atención a comunidad LGBT. Y mi labor se ha materializado a través de una asociación juvenil que se llama Icalbalam, con la cual distintos jóvenes tratamos de desplegar proyectos que permitan este desarrollo integral de la juventud. Entonces, primer punto, mi labor se ha centrado en inclusión social. Okay. Segundo punto, soy un fiel creyente de las juventudes y de su importancia. Entonces, también dentro de las juventudes y su necesidad de escuchar sus contextos y sus necesidades. Y bueno, esta ha sido mi labor dentro de mi comunidad y en donde me he centrado. Y ahora lo ligo con lo que sigue. ¿Cómo hacer que todos estos temas se vuelvan parte de una agenda no solamente nacional, sino internacional, y que esté ahí presente en esta Asamblea General? Platícanos cómo ha sido este proceso después de la convocatoria, porque hay una etapa de capacitación, una etapa de participación y bueno, después el resumen. Platícanos de en qué momento están y cómo ha sido esta experiencia. Bueno, tal cual, primero hay una etapa de preparación donde los jóvenes tienen la oportunidad de tener asesoramiento de primera mano de negociadores, de embajadores, de gente y ministros de alto nivel de México para poder asociarse con los temas y entenderlos de una mejor manera y sumergirse no solo en un tema específico. Algo que México trabaja dentro de estos espacios es la integralidad. No le da prioridad transversalizada a la inclusión y a la equidad de género, sin embargo, atiende las distintas áreas de igual manera. Después de esta preparación, llega ya la participación directamente con Naciones Unidas, donde tenemos que asistir justamente a asambleas, a conferencias, tenemos que hacer negociaciones directamente los jóvenes con otros Estados miembros para llegar a un acuerdo en cuanto a políticas. Y algo también muy interesante y que le aplaudo mucho a México es que verdaderamente motivan la participación juvenil. Por ejemplo, los delegados tienen la oportunidad de dar un discurso en nombre de México, un discurso nacional en la asamblea donde los distintos Estados miembros te escuchan y donde puedes plasmar justamente tus contextos, tus necesidades y tus recomendaciones que haces para seguir cooperando con los demás Estados miembros. Es un tanto complicado justamente llevar una agenda nacional a una internacional, pero creo que al pensarnos como una sociedad y como comunidad, más allá de las barreras geográficas, podemos encontrar puntos en común que nos aquejan a todos, como el cambio climático, como el desarme y la paz mundial, como la pobreza y la desigualdad, y es justamente ahí donde tenemos que repensar juntos como humanos nuestras prácticas y nuestras políticas.
Esa era otra de mis preguntas. ¿Cuáles son esos otros temas que llevan a la mesa y a los micrófonos los jóvenes representantes de otros países, de acuerdo obviamente a sus realidades, pero pues lo hemos escuchado muchas veces, las experiencias personales se repiten más allá de las fronteras y es una oportunidad para ser empáticos, conocer y por supuesto hacer comunidad. Joaquín, desde tu experiencia, pero también pensando en términos globales, ¿cuáles son los alcances de una participación, de la participación de los jóvenes en una instancia de largo alcance, de amplio alcance? El alcance es muchísimo y en distintas esferas. En la esfera, por ejemplo, nacional, cuando los jóvenes están comprometidos, justamente los estados, en el caso de México, te escuchan y escuchan tus recomendaciones, abren espacios donde justamente ellos piden retroalimentación en cuanto a ciertos temas que tú tal vez puedes tener de primera mano en cuanto a juventudes, y todo ello lo incorporan dentro de las resoluciones y de los diálogos que tiene México para tomar en cuenta la voz juvenil. Esto a nivel país. A nivel profesional, el hecho de que los jóvenes tengamos esta oportunidad nos brinda distintas herramientas. En primer lugar, los temas que se abordan, que son muy, muy diversos, van desde paz, como dije, hasta pobreza. También abordan, por ejemplo, situaciones particulares de países como la situación de Afganistán, pero en cooperación con otros estados para poder salir adelante. Entonces, al poderte sumergir en todas estas temáticas, tú desarrollas conocimiento y habilidades. Por ejemplo, al poder comunicarte, al poder negociar y al poder construir estos puentes entre distintos jóvenes líderes, es un ambiente totalmente de retroalimentación donde yo aporto, pero también aprendo muchísimo de los demás y de primera mano, de embajadores y ministros. Y a nivel más personal, el alcance es muy, muy gratificante. La verdad es que es un orgullo poder representar a tu país y a las juventudes y hablar por ellas y que sean escuchadas nuestras necesidades. Y además se escuchan no en cualquier micrófono, como bien lo dices, pues es una institución que tiene alcance a nivel internacional en muy distintos ámbitos, en muchísimas esferas. Y para ir terminando esta entrevista, Joaquín, te preguntaría, además de los retos y de la experiencia de vivir esta participación en la Asamblea General de la ONU, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Qué te queda, digamos, como pendiente a partir de la escucha de todos estos asuntos que se van mencionando ahí sobre la mesa ahora en estas sesiones que se llevan a cabo de forma virtual, precisamente por la pandemia? Creo que lo primero y lo más importante para mí es que he aprendido que no debemos quedarnos en el plano discursivo e ir a la praxis. Esto es lo que se maneja dentro de estos espacios, justamente no dejarlo en resoluciones, no dejarlo en palabras e ir directamente a la praxis. Otra cosa que me llevo es justamente pensarnos juntos. Creo que es algo fundamental el pensarnos juntos y a través de la cooperación justo podemos lograr grandes cambios. Y ligado a ello, yo siempre he dicho que no importa justamente la zancada que demos en cuanto a nuestras comunidades, que hagamos pequeños cambios y que el activismo no tiene que ser a gran escala, que lo podemos hacer desde casa, con un celular, con cierta publicación, y que ya estamos generando cambios, que estas pequeñas acciones hacen una bola de nieve que genera grandes cambios. Sin embargo, si nos pensamos como comunidad y si empezamos a involucrarnos con los demás, a pensarnos juntos, justo ahí se llega al cambio. Creo que eso ha sido fundamental, el ver cómo los países, a pesar de que cada uno tiene un ideal, cada uno tiene una agenda a nivel nacional, que cada uno tiene distintos intereses geopolíticos, convergen por el bien común. Creo que eso es el aprendizaje que me llevo y que puedo seguir aplicando a lo largo de mi trayectoria profesional y personal. Pues nos quedamos con esto y lo decías al principio de la entrevista, somos humanos, repliquemos esta sensación, este sentimiento en todos nuestros ámbitos, pensando por supuesto en la economía, en la educación, en la inclusión, que son esos temas que estás ahí poniendo sobre la mesa en este micrófono a nivel internacional. José Joaquín Eguía Vélez, estudiante de la Facultad de Economía de 2 carreras, universitario por supuesto de corazón y activista, y además pues representante delegado de México en la Asamblea General de la ONU. Mucho éxito con esta experiencia que te
quede además pues muchísimos logros y seguramente también un aprendizaje para seguir compartiendo y activando desde el lugar en el que te encuentras aquí en la UNAM y por supuesto en nuestro país. Gracias, José Joaquín, y muy buenas tardes. Gracias, Rosa. Pues gracias, ahí importante en verdad escuchar la participación y la voz de los jóvenes en micrófonos internacionales. Y vamos enseguida a escuchar a Paulina Gómez, del equipo de Entreni, que nos habla sobre uno de los símbolos que nos dan mayor identidad, nuestro lema universitario. Por mi raza hablará el espíritu es un lema que por muchos años ha unido generaciones, pensamientos, culturas y luchas bajo un mismo sentido de pertenencia, orgullo e identidad de formar parte de una misma institución. En 1921, hace ya 100 años, fue creado el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México por José Vasconcelos, filósofo, educador, político y ex-rector de la Universidad Nacional. Para Vasconcelos, este lema significaba la unión de las personas sin importar su físico, apariencia o posición. En aquella época, hablar de razas en el mundo era hablar de superioridad, de raza pura y elitismo, idea opuesta a José Vasconcelos, quien defendía su visión de la raza cósmica, la cual fue plasmada en estos símbolos universitarios, concepto que se refiere al mestizaje, una mezcla de las razas: roja, amerindios, blanca, europeos, negra, africanos y amarilla, asiáticos, idea que une países y culturas bajo una misma identidad. Por mi raza hablará el espíritu también era para él un símbolo de libertad, identidad, orgullo, autonomía, compromiso y arraigo, un lema que promoviera la igualdad. Esta frase revela la vocación humanista con la que fue concebida, unir a los universitarios y al pueblo de Iberoamérica. En palabras del mismo José Vasconcelos, este lema significa la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Nuestro país y su población se encontraban en un momento histórico difícil debido al término de la Revolución Mexicana, en donde las esperanzas y la fe en la patria continuaban vivas. Para Vasconcelos, la función de la universidad era trabajar por el pueblo, preparar a profesionistas que fortalecieran al México posrevolucionario. Después de ser aprobado este lema, Vasconcelos dijo lo siguiente: imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo, toscamente y con una leyenda: por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. A pesar de todas las ideas e historias sobre la creación del lema, universitarios han debatido su significado con el paso del tiempo, debido a cómo ha evolucionado el sentido de la palabra raza, refiriéndose a que este símbolo no ejemplifica la situación de la universidad en la actualidad, en donde existe la diversidad humana y no debería ser distinguida por razas, niveles, apariencia, ideas o preferencias. Un lema que nos da orgullo y además, por supuesto, identidad. Y son muchos los temas de la agenda universitaria que se van acumulando y buena parte de ellos son abordados a profundidad en la Gaceta de la UNAM. Vamos a ver qué nos prepararon para la publicación de este lunes. Se crean nuevas alternativas de rehabilitación para pacientes de daño neurológico. El Instituto de Fisiología Celular desarrolló videojuegos para beneficiar a quienes han sufrido derrame o infarto cerebral. Gaceta UNAM nos acerca a la obra del Nobel de Literatura 2021, Abdulrazak Gurnah. Bandón es un texto cuyos derechos del escritor nacido en Tanzania pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, distintas reflexiones sobre la migración, la situación de Haití y algunas razones para entender los motivos de los desplazamientos. Pues con toda esta información terminamos nuestro programa de hoy, también con la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Gracias a todos ustedes que nos acompañan y a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela, nos encontramos aquí mañana en TV UNAM. Adiós.